y le doy gracias a Dios por mi pastor y esposo, Ramón, porque que trabajar es prepararse y tener un trabajo secular aparte. Yo con todo el tiempo que puedo hacer, estudiar y todo, pues no, o sea, la verdad es sí está dificilito. Y yo bendigo la vida de mi marido porque tiene la mente de Cristo y porque el Señor le da para todo, ¿verdad? O sea, lo usa mucho. Y bueno, el tema de hoy, muchachos, fíjense, podemos hablar y predicar de la sanidad, de no a la escasez, de muchos temas, pero este tema yo quiero que el que ya lo sabe apunte, porque también va a ser algo para que ustedes prediquen más adelante. La vida eterna. La vida eterna, muchachos, es el tema de temas, porque en esto reside que la gente se vaya al cielo o se vaya al infierno por ignorante, o porque no quiso, porque hay de dos, ¿verdad? Hay los que han oído y no han querido, y hay los que no han oído. Yo me asombro de cuánta gente ni siquiera menciona a Dios en su vida. Aquella vez que fuimos a evangelizar allá al laguito, ¿se acuerda, hermano? Una niña de 10 años no sabía quién era Jesucristo. Para mí no cabe eso, porque cuando yo estaba chiquita, o ibas a la iglesia católica o ibas a la iglesia cristiana, pero ibas a la iglesia. No era como opcional. Ahora la gente no va a las iglesias, la gente no recibe de ninguna manera. Entonces, esta predicación, más que para los hijos, es para los que aún no son hijos. Y tenemos que poner mucha atención, porque también los que ya estamos en Cristo debemos de hacer la separación correctamente de espíritu, alma y cuerpo. Y aquí la misma Biblia nos va a ir llevando. Yo llegó un momento en que dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues está difícil transmitir esto. Bueno, tengo la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra las mentes de todos los que van a oír puede prosperar. Yo declaro Josué 1:9 sobre mí, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy contigo donde quiera que tú vayas. El Señor va con nosotros, pero los que tenemos que ser valientes somos nosotros. Él no puede hacer esa parte por nosotros. Podemos ser cobardes, pero Él nos llamó a ser valientes. Entonces vamos a empezar con Juan 3, del 1 al 15. Me voy a ir leyéndolo de corridito y me siguen, hijitos, aquí en la pantalla, porque es una historia que ya sabemos. Y los llamo a todos a que se me despierten. Los que estén en su casa, no estén lavando platos. No es hora de lavar platos, ni es hora de cocinar. Ustedes tienen que oír esto, porque puede ser el tema más importante que hayan oído en su vida. Dice que había un hombre de los fariseos, alguien que sabía de la ley y de la religión. Se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier judío, era un principal. Este vino a Jesús de noche, escondido, porque obvio que si sabían sus amiguitos los fariseos, pues se la iban a hacer de todos, ¿verdad? Entonces, dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer las señales, dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Ya está reconociendo ahí, ¿verdad?, que hay algo especial en él que no había en el resto de los fariseos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un concepto muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Nicodemo estaba súper enfocado en lo físico, en el cuerpo, en este cuerpecito que tanto cuidan muchos. Y debemos de cuidar porque es el templo de Dios. Pero más que el cuerpecito debemos de cuidar nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces le dice Jesús, de cierto te digo. Cuando ya Jesús dice de cierto te digo, es ponme atención, checa esto, ¿verdad? Extrema tus 5 sentidos en lo que te voy a decir. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús es bien simple, muchachos. Jesús no andaba con las palabras súper rimbombantes, ni la filosofía, ni... No. Él te dice, a ver, sabes que hay viento, ¿verdad? Lo has sentido, pero no lo puedes ver. Eso mismo es el Espíritu. Hace una comparación súper para niños de kinder, ¿verdad? Muy sencilla, pero muy cierta. Entonces, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes mi testimonio. O sea, Jesús había estado dando testimonio de ser el Hijo de Dios ya por mucho tiempo, porque ya para que le haya caído el 20 a Nicodemo, quiere decir que ya tenía rato haciendo señales y haciendo lo que el Padre le decía que hiciera. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Si te digo del viento y no me entiendes, ¿cómo quieres que te diga lo del cielo? ¡Wow! Nadie subió al cielo sino el hombre que descendió del cielo. ¿De quién está hablando aquí, muchachos? Nadie subió sino el que descendió primero, de Jesucristo, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave. Toda esta explicación la dio Jesús para decirle, todo esto tiene que pasar para que tengas vida eterna. ¿Y por qué decía Jesús que como Moisés levantó la serpiente? Nos vamos a Números 21:9. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la gente que Moisés sacó de la tierra de Egipto y luego se fueron al desierto, había murmurado contra Moisés. Entonces el Señor, en aquel tiempo, muchachos, si era ojo por ojo y diente por diente. Acuérdense que no estaba Jesús todavía. Y como habían murmurado de Moisés, Dios mandó serpientes venenosas, mordían a la gente y la gente se moría. Ahí dice que Dios lo mandó. Dios en cada dispensación, en el Antiguo Testamento actuó de alguna manera y en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Hasta que no seamos quitados de aquí el cuerpo de Cristo, que incluye a todas las personas que Jesús es su Salvador,
independientemente de qué religión profesen, ¿verdad? Dios tiene que ser tu Señor y tu Salvador para cuando seamos quitados de aquí, entonces iba a venir la ira de Dios. Ahorita muchos líderes hablan de que si el coronavirus lo mandó el Señor, pues claro que no. El Señor no va a mandar a que se mueran sus hijos. Espérense que nos vayamos de aquí, entonces sí, vienen plagas, que esta no es nada. Por eso es importante la vida eterna, muchachos. Por eso esta mañana va a ser el parteaguas, va a ser cuando tú vas a decidir por Cristo y cuando seas sacado de aquí, te vas a ir al cielo por la eternidad. O vas a decirle que no a Jesucristo y cuando partas de aquí te vas a dar cuenta que esta predicación era verdad y oh sorpresa. Pero bueno, entonces dice, y Moisés hizo una serpiente porque Dios así se lo mandó y la puso sobre un asta. Era una serpiente de bronce, y cuando alguna persona, una víbora la mordía, miraban a la serpiente y eran sanos. Y era un anuncio de que Jesús iba a estar en la cruz. Entonces Jesús usa ese ejemplo de Moisés porque Jesús se encontró ahí. Y se encontró en el Salmo 22 y en Isaías y en muchas partes se encontró. El Salmo 22:6 dice, en el Salmo ese de David fue hecho para que cuando Jesús estuviera en la cruz, recitó ese Salmo. Y fíjense lo que dice aquí en el 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Porque Jesús no pecó, pero recibió por fe el pecado del mundo, para que tú y tu familia y tu mamá y la que está lavando los platos, que le dije que no los lavara, recibiera la vida eterna. Gloria a Dios por el sacrificio de Jesús, porque digo, ojalá que en el cielo, si se nos revela cuán grande fue esto, podamos resistirlo, ¿verdad? Porque se me hace algo muy, muy, muy heavy, muy impresionante. Vamos ahora a Hebreos 2, 14 al 16. Hebreos 2, 14 al 16. Ya puse mis papelitos para no batallar, muchachos. En Hebreos nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir en la cruz, muchachos, fíjense, en la cruz, en el infierno y en el Monte de los Olivos, para destruir por medio de la muerte. Cuando Jesús muere, destruye por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es este? El diablo. Esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Está sujeto porque el diablo te tiene en temor. Y esta pandemia, que ni es pandemia, ¿verdad?, está usando el diablo eso para tenerte sumido en tu casa, que no salgas hasta que te diga la autoridad, que te pongas el cubrebocas que se llena de hongos y te metes el dióxido de carbono para el cerebro. Está usando todo esto para tenerte esclavo a la servidumbre de ellos. ¡Qué tremendo! Cómo el diablo manipula todas las cosas que él puede para tenerte, ahora sí que como dicen, con la pata en el pescuezo, ¿verdad? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cuando los ángeles cayeron,
y se fueron una tercera parte de los ángeles del cielo, se vinieron y fueron lanzados a la tierra. Dios no los socorrió a ellos. Eso decidieron, pues dale, ¿verdad? Dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Yo soy la descendencia de Abraham. Y a mí el Señor dio provisión para que no me quedara caída por siempre, para que cuando yo me muriera no me fuera al infierno. Dios dio provisión para nosotros, muchachos. Y a lo mejor hay alguien en el internet, ¿verdad?, diciendo, pues sí, pero esa provisión yo no la puedo recibir porque yo he hecho cosas muy malas y pues no me puedo acercar a la iglesia porque eso te dice el diablo. No vayas porque has sido muy malo y no puedes alcanzar la salvación. Esa es una mentira que viene del padre de mentiras para que no recibas la vida eterna. Pero Jesús vino a darte esa vida eterna independientemente de cómo esté tu situación espiritual. Fíjense, cuando tú naces, les voy a poner un ejemplo para que no se me duerman. Los dormidos, despiértense. Cuando tú eres concebido en el vientre de tu mamá, el óvulo y el esperma, este es el cuerpo, haz de cuenta, ¿verdad? No se parece a un bebito, no. Pero esta manita es el espíritu y el alma de la persona. Entonces, cuando eres concebido, te metes en el cuerpo y toda la vida andas tintirín, ¿verdad? Para arriba y para abajo, trabajas, estudias, te portas mal, te portas bien, y un día que ya sean los 120 o a la hora que te pongas de acuerdo con el Señor, o te mate el diablo si no estás en Cristo, va a salir el espíritu y el alma, y el cuerpecito por el que tanto trabajaste en el gym, ahí está, ya sirve para nada, ¿ok? Pero no vas a dejar de existir. Aquí está el espíritu y el alma, forever, eternamente vas a existir. ¿En dónde? En donde tú decidas. ¿Te quieres ir al infiernito? Jesús te acompaña hasta la puerta, porque no hace robots Dios. ¿Te quieres ir al cielo? Ahí está la provisión de la cruz. ¿No quieres nada con Dios? A la eternidad en el infierno. Es la verdad, muchachos. Ustedes no van a poder decir que nadie les dijo nada, porque sí se les está diciendo. Entonces, cuando vamos a los aeropuertos, vemos que dice arrivings, departures, llegada y salida. Todos los días hay llegadas y hay salidas. Y debemos de estar súper preparados, muchachos. Yo sé que no me voy a ir hasta 60 años más o 57. Pero sé a dónde voy. Que no fue por mi obra, no fue porque yo me porté muy bien. No, muchachos. Yo necesitaba a mi Salvador también. María, en Hechos 1, dijo, ¿quién soy yo para llevar a mi Salvador? Lean la Biblia, muchachos. En las Biblias católicas dice eso, y dice esto que está diciendo aquí. El cuerpo, la masa encefálica, creemos que porque tenemos esta materia gris, pensamos. No, piensas porque tienes el alma. La materia gris nomás se enciende porque tienes el alma aquí. Saca el alma a ver si sigue jalando la materia gris. No sigue jalando. El corazón funciona porque está tu espíritu. Si tú te sales, el corazón va a quedar ahí.
pero tú vas a existir por siempre, eternamente. La vida eterna es algo que poseemos en el presente. Yo tengo la vida eterna ahorita. Tengo 59 años, pero poseo la vida eterna porque le dije a Jesús, ven a ser mi Señor y mi Salvador. Por eso tengo la vida eterna. No hice nada extraordinario, muchachos. Recibí su misericordia. Por gracia soy salva. No por obras, para que no digan, ay, es que hizo tanto y un hospital, hizo una escuela. No, tienes que hacer nada de eso para ser salvo. Solamente soy salva porque confesé con mi boca y creí en mi corazón que Jesús es mi Señor. En Juan 5, del 25 al 29, Juan 5. Dice, otra vez, de cierto te digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, los que murieron en Cristo, los que se fueron creyendo que Jesús era su Salvador. Van a oír la voz de Jesús. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre se dice así, porque acuérdense que se hizo hombre, ¿verdad? Nació de María, y María pues era hija de Adán, descendiente de Adán. No te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. O sea, los que recibieron a Jesús van a irse a la eternidad, y los que no, pues se van a ir al infierno. Nomás están esperando ese día, los que no recibieron a Jesús. Y vamos ahora a Romanos 8, 1 y 2. Ven cómo la palabra va explicando, te va diciendo, o sea, este tema no es porque a mí se me ocurrió, es porque al Señor se le ocurrió. Y te está dando todas las herramientas para que te vayas al cielo. O sea, qué lindo es Jesús. En este momento, si tú recibes a Jesús, vas a tener la vida eterna. Si renuevas tu mente, vas a salir en victoria. Y si no, aunque no la renueves, sálvate. Y aunque vivas en derrota y te vayas más pronto, cuando te vayas te vas a ir al cielo. En Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando tú recibes a Jesús, automáticamente recibes el perdón de los pecados, y ya no depende de que si te portaste tan mal 50 años, porque ya no hay condenación, ya Él lo llevó todo en la cruz. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hijo, mano, ese es el misterio más tremendo, lo que Jesús hizo por mí, que no tuve que hacer nada más que decirle, presente Señor, yo quiero eso. Y en el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, estando Jesús 3 días y 3 noches en el infierno, pagando por tus pecados y los míos, y siendo atormentado, el espíritu del Espíritu Santo que se metió y sacó a Jesús de esa parte y lo levantó y lo resucitó,
vivificará también. Te va a llenar de fuerzas. Te va a llenar de sanidad. Muchachos, no es normal que una persona de casi 60 años no le duela nada. Aquí, mis compañeros de 60 años traen andador. Es un mindset que te pone el diablo y te dice que no, ya la no sé qué, ñe. No recibas eso. Él te vivifica también, tu cuerpo mortal, por el Espíritu que mora en ti. Y si tú recibes a Jesús, recibes el Espíritu de Dios y Él te va a vivificar. Y vas a estar a los 82 como una reina y como una princesa, porque aquí tenemos el ejemplo vivo, nuestra hermana Connie, que ya quisieran muchas de 60 y de 70 andar entaconadas como mi hermana en Cristo, y guapísimas, porque no le duele nada y ella no se va a ir hasta los 120. O si quieres una extensión y te la da Dios, también se vale. Vamos a Colosenses. Es que Dios es tan bueno, hermanos, en serio. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento, porque la gente no conoce esto, se está muriendo y los mata más el temor que el mugroso bicho. ¿Sí o no? Ahí están todos. Yo me pongo la mugrosa máscara porque no me dejan entrar al HIV y no me la pongo. Pero me la bajo aquí porque no puedo respirar, hermanos. ¿Qué es eso? Esclavitud del diablo. Les contagio mi sanidad yo cuando voy ahí. Dice Colosenses 2, 13 al 15. Ay, este está bien padre, hermanos, en serio, pongan atención y léanle y no se me estén durmiendo, porque esta predicación no es para arrullarlos, es para que anden corriendo alrededor de la iglesia y los que están allá también. Dice: y a ustedes estando muertos en sus pecados, todos estábamos muertos en el pecado, aunque hubieras echado una mentirita, ya te calificaba para ir al infierno. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándote todos tus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes. Nos era contraria. Cuando en el Antiguo Testamento tú le debías dinero a alguien, habías hablado mal de una persona, andabas en adulterio o en fornicación, no habías pagado tus impuestos, el IRS, todo iban y te lo ponían en un acta en la puerta de tu casa. Miren, fulanito, qué oso, ¿no? Pero así le tenían que hacer porque la gente no hacía caso. Fulanito, miren todo lo que hizo. Bueno, esta acta de los decretos que estaba en la casa y en el corazón de cada quien, Jesús la quitó y la puso en la cruz, la clavó ahí en la cruz con su sacrificio. Todo está pagado, ya no necesitas hacer nada más. Yo ya me encargué de esto. Consumatum est. It is finished. Todo lo malo que hiciste un segundo antes de convertirte a Jesús y de recibirlo como tu Señor y Salvador, todo eso ya. Los que sigas cometiendo, que no estoy diciendo que les doy permiso para pecar, porque pecan sin mi permiso, pecan porque les da la gana, pero el Señor sabe sus corazones, muchachos, y Él sabe que si nos arrepentimos, esos pecados ya están borrados. Cuando Jesús murió en la cruz, ninguno de los que estamos aquí existíamos. Todos nuestros pecados estaban en el futuro. ¿Sí me explico? Y todos fueron perdonados. Dice, la quitó de en medio el acta, la clavó en la cruz
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió, los paseó, como en los coliseos romanos, que paseaban a las víctimas. El que ganó paseaba al que mató, ¿verdad? Así los exhibió públicamente Jesús en el infierno. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Es que tienes que guardar el sábado, es que tienes que guardar el domingo, es que tienes que guardarlo. Ay, hermanos, ya estamos en la gracia, por favor. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Híjole, wow. Y cuando yo llegue allá, voy a llegar confiada, porque sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Allá no te va a preguntar Dios, a ver, ¿ibas a la iglesia católica? O a la de los santos de los últimos días. Bueno, eso no sé si tengan a Jesús como su Señor. Bueno, no sé, no voy a juzgar. A la metodista, a la bautista. ¿A cuál ibas, mijita? No te va a preguntar eso. Te va a preguntar, ¿es Jesús tu Señor? ¿Eres lavada por la sangre de Jesús? Pásele, mija. ¿Cuántas veces diste en la iglesia? No te va a preguntar eso. Eso te conviene aquí en la tierra, a ti. Eso de dar te conviene aquí para que estés conectado con la bendición. Allá no, allá las calles son de oro. Los cimientos de las casas son de piedras preciosas, muchachos. Las hojas de los árboles son diamantes. Allá no vas a necesitar ninguna provisión económica ni ninguna sanidad porque vas a ser sano. Tu cuerpo no va a decaer más. Vas a estar de 33 años o 30, algo así. Híjole, en serio que gloria a Dios. Jesús vino y pagó en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Pagó el precio completo por nosotros. Tanto así nos amó, que se hizo pecado, se hizo un gusano, sin haber hecho él nunca nada incorrecto. En Efesios 1, 3, 4 nos dice, bendito sea el Señor y Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que tú le ibas a decir que sí. ¡Wow! Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso voy a poder llegar con la cabeza en alto, porque no voy a llevar manchas. Y ya. O seguía otro. Ah, no, ya. La mayoría de la gente vive con temor, muchachos, porque desconocen lo sencillo que es ser salvo y vivir la vida eterna con Él. Lo desconocen y toda la vida traen una angustia y un dolor y un temor. O sea, antes de que yo recibiera a Jesús, y se los he dicho varias veces, en varias ocasiones, era un tormento para mí. ¿Cómo? Que la vida, que me voy a morir. Y luego, ¿para dónde me voy a ir? ¿Cómo es esto? ¡Qué injusto! Es que esto debe de ser un sueño. ¿Cómo? Bueno, así como yo estaba, chorros de gente allá afuera piensan lo mismo. Oye, es un tormento. Y luego llegó Felipe, mi hermano, y gracias a esta pregunta, yo decidí por Cristo. Llega un momento en tu vida en el que dices, híjole, mano, todavía no se iba al cielo Isabela. Yo estaba embarazada de Isabela. Y Felipe me hace esa pregunta y me dice, mana,
si te mueres a la noche, ¿a dónde te vas? Oh my God. Pues no soy tan mala. Pues un que otro chismecillo, pero así que digas tú, qué mala, soy buena mamá, buena esposa, o sea, la justicia del justo, del righteous, self-righteous, el autojustificado, ¿verdad? No somos tan malos, pues no, mijita. Con un chisme que hayas dicho, con una mentira que hayas dicho, ya calificas para el infierno. Y me dejaba preocupada 2 semanas y yo, pues ¿para dónde me voy a ir? Porque aparte, según yo servía en la iglesia y todo, ¿verdad? Sí me hubiera ido al cielo porque recibí a Jesús a los 14 años, pero no sabía que me hubiera ido al cielo, pero qué bueno, porque entonces así ya decidí por Cristo, ¿verdad? Muchachos, no hay tiempo. Si tú estás en un trabajo donde estás viendo que tu jefe no tiene a Jesús, no tiene la cobertura de Dios, él sí, no sabes cuándo lo va a matar Satanás, porque el diablo es el que te anda metiendo el pie para que te mueras. Háblale de Cristo. Probablemente mañana ya no esté. Me explico, muchachos. Si tú tienes a Jesús en tu corazón y puedes hablar con tus compañeros de trabajo del frío y el calor y el coronavirus, COVID-19, bueno, le ponen tantos nombres. Si puedes hablar de eso, puedes hablar de Jesús. Y si tu principal, si tu directora se muere y se va al infierno, es porque tú no le hablaste de Jesús. No, pero es que se va a asustar. Si le digo, pues se va a asustar más cuando llegue al infierno y vea lo calientito que está. Ahí sí se va a asustar. La gente que está alrededor de nosotros tiene que saber que hay algo más en la vida. Los meseros que trabajan para ti, ponle el que quieras, el nombre. El que hace pozos de aceite, saca la gasolina, el que sea, en el ámbito que estés, háblales de Jesús. Necesitan a Jesús, se están muriendo de la angustia de no saber que hay otra cosa allá afuera. Y es una cosa eterna, es algo eterno. Háblales de Jesús. La partida es inminente, muchachos. ¿Cuánto más si no viene Cristo en 59 años? Va a ser otro vapor. 59 años se me fueron así. Otros 59, 40. ¿Cuántos tienen? Échenle. ¿Cuántos tienen aquí más o menos? 40, 38, 25. ¿Sientes que ha pasado 25 años? No sientes que han pasado 25 años. Ha sido un vapor. La salida y la dejada de este guantecito, de este cuerpecito, es inminente. Ahora, si Cristo viene cuando estamos nosotros vivos, vamos a ser transformados. Y los que no, van a venir por su cuerpo, ¿verdad? Los que ya se fueron antes. Entonces, no saber a dónde te vas a ir cuando te mueras, porque la gente sabe que se va a morir. La gente sabe, y ahorita, con todo lo que está pasando, no sé cuánto les pagan para que digan que se murió de eso. En Lucas 16, del 19 al 31, está una historita muy chiquita que la da Jesús. Esa, papi, no me acuerdo. Sí, la da Jesús. Esa historia, la del rico y Lázaro. ¿Sí? A ver, porque si está en rojito, la dio Jesús. Sí. Jesús les platica que había un hombre rico que vestía muy elegante. Eso de púrpura quiere decir que era muy elegante. Entonces,
y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día. Imagínate la lana que se le iba ahí. O sea, sí debería tener mucho dinero. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel. Y echado a la puerta, o sea, tirado en el piso, ¿verdad? Probablemente tenía alguna discapacidad, porque pues aparte dice lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, partió, se fue. Le llegó la hora. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fue llevado el rico, no dice aquí, pero les digo yo, por los otros ángeles de abajo al infierno. Y en el Hades alzó sus ojos. En ese tiempo, muchachos, el Hades y el seno de Abraham, que era el paraíso, se podía ver de un lado al otro, porque no era posible que la gente se fuera al cielo, porque Jesús todavía no moría y perdonaba nuestros pecados. Cuando Jesús muere, dice también en la palabra, que fue llevada a la cautividad al cielo. O sea, los que estaban en el seno de Abraham, ya los pudo llevar Jesús al cielo, ¿verdad? Y ahora te mueres y te vas derecho al cielo, no tienes que ir al seno de Abraham, porque a lo mejor ya ni existe eso. Entonces, el rico dando voces es gritando, ¿ok? Eso quiere decir cuando dice dando voces. Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Cómo sabía que era Abraham? Porque el alma es eterna y su espíritu muerto también es eterno. Y estaba en el infierno, sabiendo qué onda de todo, mucho más sabio de cuando estuvo aquí en la tierra, y reconoció a Abraham. No lo había visto nunca. Estamos hablando de que nunca había visto a Abraham, pero lo vio y lo reconoció. Y le dijo, envía a Lázaro, fíjate, a Lázaro, al pobre que tenía en el cielo, mándalo a la tierra, que se vuelva a ser humano. Le está diciendo todo eso. Bueno, pero primero para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, quería que Lázaro, Lázaro el pobre, fuera al infierno y le echara agüita. O sea, no, mijo, ya te quedaste sin lana, ya estás en el infierno, ya no eres el que mandas y traes a todo mundo al puro borlote, no, ya no. Entonces, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay gente, y les mandamos el otro día un testimonio de un chavo que fue al infierno y luego al cielo, que dicen que es, o sea, inmediatamente el olor a podrido, animal muerto y a gente muerta y a todo lo muerto, te llega, se te pega el agua, la lengua al paladar, de lo seco y lo espantoso y lo caliente. Y el rico quería aliviarse eso. No hay manera ya. Ya no te van a aliviar de ninguna manera. Ya ahí te vas a quedar el resto de la eternidad por siempre si no quieres recibir a Jesús en tu corazón. Lo cual no cuesta ningún dinero. Cuesta que le digas, Señor, ven a mí. Yo quiero que tú me salves. Sálvame, Señor. Es todo lo que necesita Dios. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No depende, no quiero decir con esto que dependa de que si eras rico aquí, pues muy mal, y si eras pobre, muy bien. No, hay pobres malos
Y pobres buenos, hay ricos malos y ricos buenos. O sea, eso, no estoy hablando de esas diferencias. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que se les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, estaba tan impactante lo que estaba viviendo, que dice, bueno, pues yo ya me amolé, ¿verdad? Pero ve, manda que, para que sepan y alguien les diga, que reciban a Dios en su corazón. En aquel tiempo era Dios, porque Jesús todavía no moría por ellos, ¿verdad? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen allá. Esto es Moisés y los profetas, la palabra de Dios. Óiganlos. Ahí los tienen, ahí está la Biblia, óyela. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. O sea, todavía le daba contra. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos y vaya. Si no oyen cuando tienen disponible la palabra, prioritiza. Tienes que tener prioridades. Cambia ya la manera equivocada que has estado haciendo las cosas. Y aún cuando estamos en Cristo, muchachos. O sea, ¿cuánto le echas a tu alma y a tu espíritu? Ah, pero eso sí, no se nos pueden pasar las 3 comidas, ¿verdad? Porque ya andas de un genio de la patada. No. El cuerpecito es lo de menos. Tu alma, ¿cómo está? Está llena de la palabra de Dios. Vas a echar mano de la vida eterna cuando se te atore el zapato. Vas a estar confiado cuando vayas allá afuera y te digan: ay, no, me vas a contagiar, tienes que ponerte la... No, yo te voy a contagiar a ti, de la sanidad que está en mí y de la vida que me da a mí el Espíritu Santo que vive en mí, igual que en Jesús. El hermano Kenneth Hagin ya está con el Señor él. Cuando él tenía 16 años, estaba muy enfermo en una cama. No sé qué le pasaba, nunca he entendido cuál era la enfermedad que él tenía. Pero muere mientras está en la cama y fue llevado al infierno. Cuando él está en el infierno dice: pero Dios, es que a mí me bautizaron en la iglesia. Y yo voy todos los domingos por eso, pero no había recibido a Jesús. Hay muchos hermanos que creen que por venir a la iglesia son salvos y no le han dicho a Jesús: Señor, sé mi Salvador. Un niño que ya sabe distinguir entre el bien y el mal, haz la confesión con él. Porque exactamente no sé cuándo, pero en el momento que el niño sabe que robarme una manzana está mal, necesita a su Salvador. Haz la confesión con ellos. Yo, cuando estaba Alan y Vanessa chiquitos, hicimos la confesión de fe. Hay muchos cristianos que creen que se van a ir al cielo, pero no es Jesús su Señor. Es otra cosa su Señor. Entonces, por si sí o por si no, recíbelo. No te cuesta nada. Deuteronomio 30:19 dice, y ya cerramos con este versículo. No sé ni cuánto me tardé, ni si me tardé o no me tardé, pero esto es todo lo que Jesús tenía que decir por mi parte. Y dice
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Les dice Dios, les he puesto la vida y la muerte, la vida eterna, la vida en el infierno, la eternidad, la bendición y la maldición. Y te da el resultado del examen. Escoge la vida. Escoge la vida. Cambia tu rumbo. Jesús te ama. Gracias, hermanos.